Hola a todos. Un segundo, vamos a ver cómo hacemos para que esto funcione. Ahí, ya. Perdonen, pero yo soy un poco ñurda, pero una vez que lo logre, todo va a estar bien. No fue ningún anticipo eso. ¿Cómo lo hago? Es que no me vuelve, mira. Ahí, ya. Ya, dejémoslo ahí. Ya. Hola a todos, muchas gracias por la invitación a IRADE. Conversando con algunos de ustedes anoche y día, me hacen solamente una pregunta. La debería haber hecho mucho más corta la presentación. ¿Quién va a ganar? Es la única pregunta que me hacen. Lamento decirles que eso está, tengo 15 minutos para sonar una campanita en el minuto 15 y eso justo estaba en el 16. Así que lo lamento mucho, pero espero yo poder darle hasta el minuto 15 todos los antecedentes para que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo voy a hacer lo mejor que pueda. Bien, esto es una carrera y estamos en la recta final y la verdad es que a Chile en los últimos años no le ha ido bien. Los últimos 10 años hemos ido por un mal camino. Cuando le preguntamos a los chilenos si Chile va por un buen o un mal camino, los últimos 10 años la mayoría de los chilenos, un 66-60%, cree que Chile va por un mal camino, cosa que solo hubo más chilenos que pensaron que íbamos por un buen camino al inicio del segundo gobierno del presidente Piñera. Y desde el 2014, quizás aquí está el gran problema y por eso me alegro que lo que viene a continuación se centre en el tema económico, porque desde el 2014, ya lo hemos visto durante toda la mañana, se nos olvidó cómo generar crecimiento. El Congreso se volvió un lugar más complejo. Si en el 2013 teníamos 7 partidos políticos, hoy día hay que ir a negociar con 21 partidos políticos si es que un gobierno quiere aprobar alguna reforma. Perdimos la seguridad, nuestro índice de paz global, si estábamos en el lugar 34, pasó al 62. Perdimos calidad de vida, si comparamos 2018 con 2024, pasamos de 800 a 1.200 homicidios, de 800 a 1.400 campamentos, las listas de espera pasaron a más de 2 millones, el desempleo aumentó casi un 9%, el puntaje CIMSE Matemática del Instituto Nacional como un ícono bajó significativamente, la tasa de crédito hipotecario que algunos tuvimos un 1,9, hoy día está en un 4,3. Y déjenme centrarme en los últimos kilómetros de esta carrera, porque yo creo que son clave para entender cómo enfrentamos esta elección y por qué esta elección está ganándose como se está ganando. Hablemos de los últimos años, que se enmarcan sin duda por el 18 de octubre del 2019 con un estallido social. No sé si recuerdan, pero cuando venía marzo estábamos preocupados de si íbamos a tener un estallido social 2.0, cosa que no llegó porque llegó la pandemia y a continuación tuvimos el plebiscito para ver si queríamos una nueva constitución con el 80-20, tuvimos la elección de constituyentes, la primera convención donde la lista del pueblo, la izquierda, el Partido Comunista tuvo el 80%, cosa que no esperábamos. Consistentemente se elige el gobierno del presidente Boric, el gobierno más de izquierda que habíamos tenido desde el regreso a la democracia. Y luego quiero hacer un quiebre en el año 2022, porque aquí cambian de manera importante las prioridades de los chilenos, cosa que no sé si el gobierno advirtió a tiempo. Pero aquí se instala una crisis de seguridad que quizás la pandemia no dejó ver, y también una crisis económica, producto de la pandemia, inflación, retiro. Y además estaba funcionando la convención que empieza a desconectarse claramente de las prioridades ciudadanas. La ciudadanía en ese minuto empieza a priorizar seguridad y economía, inflación, mientras teníamos una convención que estaba preocupada de otros temas. Y esto culmina con el triunfo categórico del rechazo, 62% el 4 de septiembre de 2022. Luego, como somos un país ordenadito, fuimos por otra convención, consejo, como queramos llamarle, se imponen los republicanos, 2023. Luego, en diciembre, triunfa el en contra, tampoco resultó. Y finalmente, 2024, tenemos el triunfo de las derechas en las municipales. Entonces, en realidad, lo que vemos es que pasamos de un Chile
a otro Chile en pocos años en términos de cómo estaba pensando la gente. Si ustedes ven, esto es una pregunta que le hacemos a la gente, ¿en qué debiera concentrar los esfuerzos un gobierno o un candidato presidencial? Si en el 2019 Chile estaba preocupado de las demandas sociales que estaban presentes en el estallido social, pensiones, salud, desigualdad, educación, y teníamos muchas demandas. Si comparamos eso con el 2025, delincuencia, que además se asocia desde el punto de vista de la gente a inmigración, se toman las preocupaciones de los chilenos y luego seguido muy de cerca por economía. Y de alguna manera las demandas sociales no dejan de ser relevantes, pero dejan de ser prioritarias en relación a delincuencia y economía. Y por eso es que esta elección hoy día ocurre en este Chile de orden y progreso, como diría Brasil. Entonces Chile, si en el 2019 la gran mayoría, un 74% de los chilenos creía que iba a ser un mejor país antes de la crisis, hoy día estamos a 6 años y por eso pongo este slide del estallido social. Post-estallido social, solo un 63% de los chilenos cree que Chile es un mejor, o sea, cree que hoy día un peor país de lo que éramos. La gente pensó que íbamos a ser mejores, pero hoy día la gente cree que somos peores. Entonces, eso deja a la gente triste, pero como no quiero deprimirlos a todos, porque además tengo poco rato, no los voy a dejar a todos mal, tengo algunas buenas noticias. Se renuevan las expectativas cuando viene un próximo gobierno y hoy día, después de 4 años, las expectativas respecto al futuro están siendo más positivas que negativas. Esto ocurre cuando hay un cambio de gobierno. Y también, otra buena noticia, es que hicimos un análisis con inteligencia artificial y fíjense que todos los programas hoy día coinciden en sus ejes programáticos y se alinean con la opinión pública. Desde el programa de la candidata Janet Jara hasta Libertarios, si uno los analiza con inteligencia artificial, son más o menos todos iguales. Y acá no le pusimos nombre y de hecho uno no puede identificar cuál es cuál. Y seguridad, crecimiento están presentes en todos los programas y yo creo que eso tenemos que celebrarlo porque en realidad es algo que yo no había visto en otras elecciones. Si uno ahí le pone los nombres, es impresionante. Y al final, inteligencia artificial nos concluye, además, que todos los candidatos coinciden en que Chile enfrenta una triple emergencia: seguridad, economía y un Estado ineficaz. Entonces, podemos celebrar que al menos hay un acuerdo en las prioridades. Pero en fin, vamos a la recta final, que es lo que nos convoca. De acuerdo a nuestra última encuesta del viernes recién pasado, si las elecciones fueran el próximo domingo, Jara y Kast pasarían a segunda vuelta. Tenemos a la candidata Janet Jara con un 26%, seguida del candidato Kast con un 22%, en primer y segundo lugar. Y luego tenemos a Evelyn Matei, que ha oscilado entre el 16 y el 14 en todas las últimas mediciones. Lo que se ha movido, quizás más claramente, lo único que se ha movido es el candidato Johannes Kaiser, que ha aumentado desde un 8 a un 12% en las últimas 6 mediciones. Franco Parisi, más o menos estable, en un 11%, Harold Van Nichols en un 4% y Marco Enrico Minami Artes en un 1%. 9% no votaría. Acá, la verdad es que vi si habían diferencias de respecto norte, sur, centro. Quizás en el sur hay algo más de votación de José Antonio Kast y es quizás la única diferencia más relevante que podemos encontrar. Otra cosa que es importante es que si lo llevamos esto a base 100, porque cuando veamos el resultado de la elección, uno saca a los que no votan. Si lo llevamos a base 100, entonces lo que tenemos es que hoy día tenemos a Janet Jara en 29 y esto con un margen de error del 2 o del 3, lo tenemos entre un 26 y 32%. Y tenemos acá entre un 22 y un 26, lo que los deja a los dos en un claro primer y segundo lugar, empatado. El límite superior de José Antonio Kast es igual al inferior de Jara, técnicamente es un empate. Y Matei, Johannes Kaiser y Franco Parisi están técnicamente empatados, aunque en ese orden, en un tercer, cuarto, quinto o todos en un tercer lugar. Eso es lo que nos dice la última encuesta. Bien.
Además, les puedo decir que el promedio de todas las encuestas da cuenta de la misma tendencia. En lo que está en verde es nuestra última encuesta y el promedio de todas las encuestas es más o menos parecido. En esta oportunidad no hay mucha diferencia entre todas las encuestas, cosa que en otras oportunidades sí ha ocurrido. Lo que explica esto, si uno mira los atributos, no sé si alcanzan a leer, pero José Antonio Kast se lleva los atributos de autoridad y liderazgo, capacidad para hacer crecer la economía, volver a generar empleo, está preparado para ser presidente, tiene capacidad para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico, capacidad para resolver los problemas de inmigración y cambios radicales. En cambio, la candidata Janet Jara es capaz de generar diálogo, acuerdos, es tolerante frente a la diversidad, es carismática, es cercana, conoce las necesidades de la gente. La candidata Evelyn Matei le ha costado perfilarse, no se apropia claramente de ningún atributo y si tiene alguno es la capacidad de generar diálogo y acuerdos. También comparte con el candidato José Antonio Kast, que está preparada para ser presidenta. Y Johannes Kaiser es el que más se lleva el atributo de carácter, es claro y seguro y sus convicciones, lo que explica probablemente el crecimiento que está teniendo en las últimas semanas. Bien, Kast tiene viento a su favor, un 40% de la gente, y eso se mantiene estable, cree que va a ser el próximo presidente. Y en segunda vuelta, Kast, Matei, y en nuestra última encuesta, por primera vez, todos los demás candidatos le estarían ganando a la candidata Janet Jara. Eso ocurrió el viernes pasado por primera vez. Ahora, la gran pregunta que todos me imagino que se hacen a las semanas que nos quedan. ¿Puede ocurrir algo inesperado? A ver si alcanzo. El 2021, la elección se mantuvo en constante movimiento. Si ustedes recuerdan bien, una semana antes de la primaria, Kast y Boric marcaban 6 puntos y ganaron la primaria. Luego, Boric ganaba a Kast y exactamente en la tercera semana de octubre, es decir, hoy, ahora, pasó Kast a Boric, lo superó y finalmente termina ganando la primera vuelta. Eso ocurrió ahora, en esta semana. Y finalmente se impone Boric, que salió electo en la segunda vuelta. Eso pasó en el 2021, como un antecedente. En 2021, también, si ustedes bien recuerdan, hasta la semana, el 1 de octubre, que se los marco ahí, Sebastián Sichel le iba ganando a José Antonio Kast. Ahora, eso fue el 1 de octubre, ya estamos a 20 y algo, ¿no? Eso ocurrió en un debate, no sé si se acuerdan, pero en un debate fue emplazado por Jasna Proboste, y ahí empieza el derrumbe del candidato Sebastián Sichel, que empieza a caer, pero antes de eso, Sichel le iba ganando a Kast. Eso fue en octubre de 2021. Empieza a caer, pierde el apoyo, pierde todo, se derrumba y finalmente se termina Kast ganando la primera vuelta. Eso pasó en el 2021. Esta elección también ha tenido cambios relevantes. En el 2023, acá tenemos Evelyn Matei versus José Antonio Kast. En el 2023, Kast estuvo arriba de Evelyn Matei, la mitad del 2023. Luego, Evelyn Matei supera a Kast durante toda la segunda mitad del 2023, todo el 2024 y la primera mitad del 2025. Luego, Kast supera a Evelyn Matei desde la segunda mitad del 2025. La pregunta es, ¿puede volver a invertirse? Queda poco tiempo. ¿Qué tiene Evelyn Matei como a su favor para poder dar vuelta a esto, que es lo único que quizás podría pasar? Kast y Matei tienen un rechazo menor al 50%. Matei tiene un voto duro, que casi Jara, pero tiene más personas que probablemente votarían por ella. O sea, Kast tiene un voto más duro, Jara tiene un voto más duro, pero Matei es la única que tiene un 34% de gente que podría votar por ella, pero que decididamente no va a votar por ella. Estoy terminando.
Pensando en el voto práctico o funcional, solo 1 de cada 2 votos de Matei, por ahora, se va a Kast en segunda vuelta. Con todo, esta es una elección que se ha mantenido relativamente muy estable durante los últimos meses. Ha cambiado muy poco. Lo único que ha cambiado es que Johannes Kaiser ha subido de 6 a 12 puntos desde las primarias hasta ahora. Todo lo demás ha sido muy estable. Los debates siguen siendo lo que más influye en las elecciones, aunque con menor intensidad que en el 2021, según la gente, y todavía quedan 2. Sin embargo, nadie destacó especialmente en los últimos 2 debates. Todos le ponen nota 4, algo a todos los que ganan el debate, que son muy similares. O sea, los debates esta vez no han destacado por nada. ¿Quedan 2? Sí. Tendría que pasar algo importante, como ocurrió en el 2021. Sí puedo decir que esta elección se mantiene en tierra derecha. La suma de los candidatos de oposición es un 59%, cosa que no ha cambiado nada, y está muy anclada a los resultados del plebiscito de la primera Constitución, 59%, 28% oficialismo. ¿Tiene piso o techo Janet Jara? Pareciera que muy anclado a lo que es la aprobación del presidente Boric, 36%, al plebiscito del 38%, y a lo que podría tener la candidata. Eso pareciera que uno sí puede verlo. Por tanto, los invito a que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Así estamos viendo nosotros esta elección. Ahora, déjenme terminar con una reflexión, si me dan un segundo. Me preguntaron el otro día en una entrevista qué nos jugamos realmente en estas elecciones. Y déjenme mostrarles este dato del CEP. Creo que lo que nos jugamos es la democracia. Hoy día menos de la mitad de los chilenos cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Cuando escucho al ministro Grau diciendo que estamos súper bien, otros diciendo que estamos súper mal, yo creo que los chilenos lo que no quieren es pelear. Y la pregunta que yo me hago, y me alegro de que el panel se vaya a tratar de crecimiento, porque sin plata esta cosa no se arregla, es si en un año electoral nos hable una oportunidad, si seremos capaces de generar un nuevo pacto que nos permita recuperar el orden y retomar el camino hacia el desarrollo, que nos permita darle respuesta a lo que a la gente realmente le importa. Muchas gracias.